Mateo capítulo 8, vamos allá esta noche. Siempre es un privilegio para compartir y domingo por la noche solamente pasamos unos minutos para estudiar juntos, una horita que nosotros venimos de 7 a 8, un poquito más, depende el mensaje, pero solamente queremos por la noche, los domingos, pues compartir algunos versículos aún en nuestro estudio que tenemos los domingos por la noche de los milagros y parábolas del Señor. Y esta noche llegamos a otro milagro en Mateo capítulo 8. Estamos mirando desde versículo 28 a versículo 34. Estos versículos pues nos enseña otro milagro del Señor. Y esta noche vamos a estudiarla y mirar estos detalles. Recuerda que Marcos y Lucas también comparten estos mismos milagros y pues ellos tienen unos detalles, añadiendo unos detalles, pero nosotros queremos enfocarnos solamente en Mateo esta noche y yo sé que Marcos tiene unos 21 versículos sobre esta parábola y Lucas tiene unos cuantos, pero Mateo menciona menos detalles de los otros, pero si enseñaba 21 versículos, vamos a tomar un gran tiempo si tomo versículo por versículo. Por eso decidí cogerlo y hablar sobre el punto de vista de Mateo, y después quizás menciono una o dos cosas diferentes que Marcos y Lucas dicen sobre este milagro. Vamos a leerlo juntos, puede mantenerse sentado y después voy a orar y entregar este tiempo al Señor y vamos a pasar por este milagro y mirar unos detalles y algunas aplicaciones para nosotros en esta noche. Mateo capítulo 8, versículo 28 al versículo 34, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió en encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Señor, gracias por esta noche que podemos estar aquí. Ahora, Señor, que vamos a entrar en este mensaje, este milagro, Señor, que podemos entenderla, que podemos disfrutarlas juntos. Y, Señor, que podemos conocerte más a ti. Aún da gracias porque tú haces milagros en nuestra vida y que podemos dar gloria a ti cuando tú permites esos milagros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, esta porción de Escrituras, es: Jesús sana a los dos hombres de demonios. Interesante que Mateo es el único entre Marcos y Lucas que menciona dos. Marcos y Lucas mencionan solamente un hombre.
Y muchos se dicen, pues, la Biblia no está de acuerdo con esto porque Mateo menciona 2 hombres y Marcos y Lucas menciona 1. Pues sabemos que quizás Marcos y Lucas cogió uno de ellos que estaba enfocado para compartir esta historia y Mateo utilizó los 2 que estaban endemoniados y por eso Mateo utiliza 2. Aún en el título, en este pasaje, vamos a ver 2 hombres en estos versículos que estaban con demonios. Antes de eso, doy gracias a Dios que el mismo Dios que sana, el mismo Dios que nosotros estamos estudiando de estos milagros, que hizo los milagros en la Biblia, es el mismo Dios que nosotros servimos. Yo creo que yo digo esto cada vez que nosotros hablamos sobre milagros, porque nosotros vemos la manera que Dios sana en la Biblia y tenemos que recordar que este mismo Dios que hizo estos milagros en este tiempo en la Biblia, pues es el mismo Dios que nosotros servimos. Y tenemos que entender que nuestro Dios es todopoderoso y cuando hay enfermedades y nosotros pasamos por tiempos difíciles en salud, nosotros tenemos que orar a un Dios todopoderoso, el Dios que puede, si es su voluntad, para sanarnos y quitarnos de todo dolor y todas enfermedades que nosotros tenemos. Es posible que Dios permite enfermedades y no sana porque no es parte de la voluntad de Él. Algunos se enojan porque dicen, ¿por qué Dios no me está sanando de esta enfermedad? Y no significa que debemos parar de orar, solamente seguir orando y pidiendo que Dios te enseñe las enseñanzas, el propósito en cual Él está permitiendo esto. Pero vemos que muchas veces Dios sana en la Biblia y solamente una palabra, como vemos en este milagro, Dios hace este milagro. A veces ni una palabra utiliza para hacer el milagro. Solamente la persona teniendo fe en Dios reciben sanación del Señor. Nosotros tenemos que tener fe en Dios. ¿Cuánta fe tú tienes o cuánta fe tú tienes para Dios ayudarte en esos tiempos de enfermedades? Nosotros obviamente oramos y creemos en la oración. Hay muchos que oran, pero quizás no creen que Dios tiene el poder para sanarnos. Y tenemos que entender que el Dios de la Biblia es el Dios que nosotros servimos. La pregunta es si nosotros tenemos la misma fe que estos hombres tenían, o estas personas, no solamente en este milagro, pero en todos los milagros que nosotros hemos ya estudiado. Creo que desde este momento hemos tenido 28 semanas y aún algunos de ellos ya fueron parábolas y creo que quedan unos 50 más, pero quizás en mitad vamos a salir y hacer otro estudio, regresar otra vez. Depende de lo que Dios desea para nosotros, pero hay muchos entre la vida de Jesús, esos 3 años cuando estaba en la tierra y empezó su ministerio, hizo unos más de 80 milagros y parábolas, milagros de sanar, parábolas, enseñanzas que utilizó para enseñarnos algo, y vemos esas historias en la Biblia. Cuando tenemos el privilegio para ser sano, y yo sé que hay unos cuantos en la iglesia que tuvieron este privilegio de ser sano, tenemos que recordar cuando Dios me sana a mí, tenemos que dar gloria a Dios. A veces nosotros podemos olvidarnos y decir, por la medicina me sanó, o el doctor tan bueno, el mejor de Puerto Rico me sanó, y Dios utiliza a esas personas, le da sabiduría, pero sabemos que la sanación viene del Señor y tenemos que dar gloria a Él. Aún cada vez que Dios sana y Dios nos ayuda, aumenta nuestra fe. Tú puedes recordar la última vez que Dios te sanó sobre algo, te aumentó la fe para que la próxima vez que está enfermo, tú puedes recordar, Dios me sanó 3 años atrás
y ahora yo puedo depender completamente porque ya yo vi la mano del Señor y esa misma mano que me sanó, pues me puede sanar otra vez. Y cada vez pues aumenta nuestra fe, dependemos más en el Señor, confiamos más en Él y llega un momento donde ni pensamos. Sabemos que Dios está en control, que Dios tiene un propósito y entregamos nuestro cuerpo a Él, a su voluntad. Aún debemos dar testimonio a otros para que ellos tengan esperanza. Si Dios te ha sanado sobre algo, es una gran bendición para compartir el milagro del Señor en su vida, para que otros, quizás en ese momento no tienen fe y no están confiando en el Señor, y damos testimonio de cómo Dios obra en nuestra vida y eso puede ayudar a esa persona a confiar en Él. Es importante que nosotros demos testimonio a otros de los milagros del Señor. Muchas veces pensamos que solo tenemos que orar por las grandes o las cosas grandes, las peticiones grandes que están pasando, pero aún las cosas pequeñas. No sé si ha tenido un dolor de cabeza y orado al Señor: Dios, quítame este dolor de cabeza. A veces pensamos que no tenemos que orar porque solamente es un dolor pequeño de dolor de cabeza. Aunque es algo pequeño, necesitamos que Dios me ayude para no tener ese dolor en la cabeza. Y no solamente tenemos que orar cuando tenemos cáncer, pero cuando tenemos dolor de cabeza es importante también entregar eso al Señor para que te ayude en esos dolores, quizá podemos decir pequeños comparado a otras cosas. Orar por cosas pequeñas que puede pasar en nuestra salud es importante. A veces nosotros oramos por cosas grandes y nos olvidamos que Dios está interesado de las cosas pequeñas en nuestra vida. Y cuando nosotros necesitamos que Dios nos sane, vamos a recordar este versículo, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Debe ser un versículo que tenga en su vida para que cuando venga algo difícil, algo que tú dices es imposible en mi mente para pasar por esto, que nosotros recordamos, porque nada hay imposible para Dios. No hay un cáncer que Dios no puede sanar, no hay un dolor de cabeza que Dios puede quitar en ese momento, no hay un milagro o algo en la vida de nosotros que Dios no tiene el poder para ayudarnos en eso. Dios, nada es imposible para Dios. Esta noche vamos a estar mirando otro milagro del Señor y Jesús sana a estos dos hombres que tienen demonios. Y a veces cuando escuchamos aún de esto de demonios, milagros como esta, pensamos si todavía hay personas con demonios. Todavía hoy, en este tiempo, 2023, hay personas que tienen demonios. ¿Y quién tiene el poder para sacar esos demonios? Sabemos que los demonios son ángeles caídos. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, hablando de Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y dice aquí en Apocalipsis, fue arrojado a la tierra. Después dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. No solamente tenemos a Satanás, pero tenemos los ángeles caídos. Y la Biblia, o en la Biblia aprendemos y vemos que los demonios controlan a la gente dentro de su cuerpo. Y eso, esa persona obviamente está bajo el control de Satanás. Cuando está consumido por un demonio, Satanás está controlando lo interior de esa persona. Satanás, que es el jefe de todos los espíritus malvados. Muchas veces los demonios aún causaban enfermedades
en la gente, como la incapacidad de hablar o ver. Y también es importante entender que estos demonios, aún los demonios que vemos aquí en este milagro y otros demonios que ya hemos hablado que Dios ha sacado, estos demonios conocían a Jesús. Aun cuando le hablaban y Jesús estaba ahí para hacer un milagro, ellos conocían quién era Jesús. Demonios sabían la razón por la cual Jesús había venido a este mundo. Ellos conocen la historia, ellos conocen que Jesús vino para morir en la cruz por nosotros. Ellos conocen su propósito y conocen a Jesús. Aún Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Ellos también, estos demonios, tenían miedo del juicio. Aún en nuestro milagro vamos a ver que ellos tenían miedo del juicio. Ellos sabían que iba a llegar un momento donde el juicio venía para estos demonios y también para Satanás. Este castigo era eterno. Y vamos a ver un ejemplo de eso esta noche. Ahora sabemos que solamente hay un diablo, Satanás, pero hay muchos demonios. Aún en esa historia había más de 2,000 demonios afectando a estos hombres, o todo de una misma vez. Sabemos que un demonio no puede entrar en un verdadero cristiano. Había una persona que me preguntó eso y pensaba que un demonio podía entrar en un cristiano y controlar su cuerpo, pero un cristiano, y digo un cristiano verdadero, que hay muchos en el mundo de hoy que se llaman cristianos, pero realmente no son cristianos religiosos, pero no tienen una relación con el Señor. Pero un cristiano verdadero no puede ser demoniado. El demonio no puede entrar porque el Espíritu Santo vive en ellos. Y no puede tener luz y oscuridad en el mismo lugar. No podemos tener la luz del Señor y la oscuridad de Satanás en el mismo lugar. Es imposible. Por eso los dos no pueden estar en el mismo cuerpo. Obviamente nosotros no podemos tener un demonio nosotros. Ahora, hay personas que dicen, wow, ella tiene un demonio. Cuando ven que hay algo difícil o está actuando de una manera de locura, nosotros usamos ese término como si, wow, esa mujer tiene un demonio por la manera que ella está actuando. Realmente no tiene un demonio, solamente estamos utilizando que esa persona está loca o loco. Está haciendo cosas que solamente una persona una persona que está actuando en esa manera. Pero una persona que realmente está demoniado, está controlado por este ángel caído, Satanás y sus ángeles, y está controlado. Vemos cambios de su voz. Obviamente ellos tienen una fuerza sobrenatural muchas veces, y tú vas a conocer si esa persona está demoniado o no. Yo nunca he experimentado en mi vida de tener una persona que está endemoniado enfrente de mí. Yo sé otros pastores que le han llamado y le han llevado a una casa y están pidiendo oración por una persona que ellos piensan que quizás está endemoniado. Algunos que sí estaban. Y es importante que aún el pastor está bien con el Señor, o que esa persona realmente, o la persona que trae con ellos, está salvo y conoce al Señor, porque ese demonio puede, si no conoce al Señor, aún brincar en su vida. Pero eso es otra predicación. Esta noche vemos cómo Jesús lanzó estos demonios de estos hombres. El lugar donde nosotros encontramos en este milagro está en este lugar llamado Gadareno.
También otro lugar que encontramos aquí en esta historia es que estos dos hombres endemoniados estaban viviendo, la Biblia dice, en los sepulcros o en un cementerio. Es el lugar de, obviamente, los demonios tienen algo con la muerte y le encanta la muerte, y ellos que estaban endemoniados estaban en el lugar donde había muerte. Y lo que aprendemos en esta noche, en este milagro, es que el Hijo de Dios tiene autoridad sobre los espíritus. Y aún Dios, cuando escogió los apóstoles, le dio a ellos la autoridad para ellos también sacar estos demonios. Vemos en Mateo capítulo 10, en versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. So, Dios le dio este don, este privilegio a estos apóstoles para que ellos también puedan sacar estos demonios. Dios también tiene la habilidad de corregir una vida fuera de control. Y eso que aún estamos viendo aquí en esta historia. Quiero ver tres cosas esta noche en nuestro milagro. Número 1, en versículo 28 y 29, vemos que Jesús ve dos demonios o dos hombres endemoniados. Mira lo que dice en capítulo 8 de Mateo, versículo 28. Empezamos ahí. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Interesante que nosotros estamos estudiando estos milagros en orden. Cuando dice cuando llegó a la otra orilla, ya nosotros en la mente podemos ir atrás a el milagro que nosotros estudiamos la semana pasada. Esto fue después que Jesús hace el milagro de calmar la tempestad. Recuerda que estaba en un barco, estaba unos vientos, una tormenta, y Jesús estaba durmiendo abajo, y los discípulos vinieron a Jesús durmiendo para que le ayude, y Jesús calmó la tempestad. Después de ese milagro, nosotros ahora llegamos al versículo 28 y dice: cuando llegó a la otra, recuerda que ellos estaban en camino al otro lado. Dios le llevó a los discípulos y le dijo: vamos al otro lado. Aún con ellos estaban otros en otras barcas, pero ahora en continuando con este orden de milagros, ahora llegamos y dice: cuando llegó a la otra orilla, llegó a la tierra de este pueblo, este grupo de personas, los Gadarenos. Llegó a la orilla, a este pueblo también a la orilla del mar de Galilea. Encontramos en el mismo lugar. Tú sabes que muchas cosas han pasado en este lugar, en Galilea. Aún el ministerio de Jesús estaba alrededor de este pueblo. En la orilla de Galilea, entre esas aguas, muchos milagros han pasado. No es la primera vez que Jesús está predicando o haciendo un milagro a la orilla de Galilea. Pedro echó la red en el mar de Galilea. Jesús llenó sus peces. Jesús caminó en las aguas en Galilea. Jesús calmó las tormentas en las aguas de Galilea. Jesús le hizo a Pedro y Andrés pescadores de hombre en el mar de Galilea. Qué bendición es cuando Jesús llega a la orilla de aún nuestra vida para hacer milagros. Jesús viene a nosotros para enseñarnos, para estar con nosotros, y viene a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando a Jesús a la orilla de su vida? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que Jesús venga a nosotros? Venga a la orilla, en el sentido utilizando este milagro y los milagros que Jesús hace en la orilla, lo aplicamos en nuestra vida. Y
¿Cuánto nosotros estamos esperando a Jesús a la orilla de la vida? A veces podemos estar muy ocupados y nos olvidamos a estar con Jesús a la orilla de nuestra vida. Ese momento que tenemos el tiempo con el Señor. Ojalá que cada mañana tú estás pasando tiempo con el Señor y va a la orilla. Y ahí está con Dios, está leyendo. Él está hablando contigo y nosotros con Él en la oración, en la orilla de nuestra vida. Y Jesús viene a la orilla de nuestra vida y ahí es donde Él nos habla y nos ayuda y aún hace milagros como lo hace aquí. Vemos en nuestro pasaje que Jesús llega a la orilla de Galilea, a la tierra de Gadarenos. Ahora mira lo que pasó, versículo 28. Quiero que en tu mente tú veas esto físicamente o en su mente para que tú pongas sus pies en los zapatos o los sendos de Jesús. Y dice ahora, Jesús está viniendo a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Jesús saliendo del barco empieza a caminar. En el camino dice que vinieron a su encuentro con Jesús. Y vinieron dos. Recuerda que aquí Mateo es el único que utiliza dos. Marcos y Lucas dice uno. Dos endemoniados que estaban controlados de ángeles caídos, controlados de demonios. Su cuerpo interior controlaba sus palabras, controlaba su movimiento, controlaba su vida completa. Dice ahora donde también dice salían de los sepulcros. Estos dos hombres salían del cementerio. Ellos vivían en el cementerio. ¿Cuántos le gustarían vivir en el cementerio? Yo conozco a algunas personas en los Estados Unidos que tenían miedo porque la casa de ellos estaba al lado del cementerio. Y aún probablemente en su mente dicen, yo escucho, ¿sí? La abeja de mi casa pegaba con el cementerio. Antes. Estaban grande. A veces la persona se puede por la noche, yo estoy escuchando cosas por ahí, ruidos y hablando. Obviamente no creo que es cierto, ¿verdad, Evelio? No sé si ha escuchado cosas raras por ahí. Pero estos dos endemoniados estaban viviendo, dice, en los sepulcros, en el cementerio. Ahí es donde pasaba el tiempo. Ellos vinieron donde Jesús, porque Jesús estaba caminando por ese lugar. Estos hombres obviamente eran impuros por el contacto que tenía con los muertos. Los judíos le veían a ellos como personas impuros. Y los cementerios y los muertos eran impuros y ofensivos para el pueblo judío. Ellos no se podían acercar a ellos. Estaban ahí en los cementerios porque los demonios aman la muerte. Estaban ahí porque no era un lugar apropiado para vivir con los hombres. Mira lo que Lucas dice sobre estos hombres. En Lucas capítulo, no tiene que ir allá, solamente quiero que vea el punto de vista de Lucas sobre este punto. En Lucas capítulo 8, versículo 27, Lucas dice, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. Ahí vemos un hombre, ¿verdad? Como dije, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Estos hombres obviamente estaban ahí en ese lugar por mucho tiempo, según Lucas. Lucas da un detalle aquí, dice, y no vestía ropa. Mateo no menciona eso, pero Lucas menciona que estaban desnudos. Quizá fue la otra razón que otros no querían caminar por ahí. Dice, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Son unos detalles igual que Mateo, solamente que no tenía ropa, que estaban viviendo ahí por mucho tiempo y esa era su casa.
Aún este lugar fue un lugar donde nadie pasaba, porque tenían miedo de estos hombres que sabían que estaban viviendo en el cementerio y no querían pasar a ese lugar. Mira otro detalle sobre estos hombres, versículo 28, para nosotros entender lo que realmente estaba pasando en su cuerpo. Dice ahora una palabra importante, feroces, que significa fue la manera que estos hombres se comportaban, que significa que fueron molestos, cruel, estaban bien agresivos. Entonces estos hombres en este lugar, su comportamiento era que estaban agresivos y nadie quería pasar por ese lado porque estaban caminando sin ropa, estaban gritando, estaban agresivos. Cualquier persona que venía en el camino, pues ellos se tiraban a ellos, le hablaban mal o querían atacarle, y por eso nadie iba a ese lugar. Dice feroces, pero más aún sabiendo la definición que eran agresivos, Dios aún añade otras palabras para aumentar nosotros la mente para ver estos hombres. Dice feroces en gran manera. Era suficiente para nosotros leer feroces y saber que estaban agresivos, pero Dios fue más allá. Mateo, dando esta historia, inspirado por Dios, y se dice en gran manera. Ahora dice en versículo 28, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie pasaba, pero ahora en esta historia, en este milagro, vemos que sí, Jesús estaba pasando. Jesús no tenía miedo. Aún él sabía que estaban estos hombres ahí. ¿Cuántos de nosotros o otros pueden usar esa palabra para nosotros? ¿Cuántos en tu familia pueden decir que este hombre, Alex, es un hombre feroces? Algo así. ¿Verdad que dice que, este Alex en la iglesia es un santo? Pero en la casa le sale el demonio. Ahí estamos usando el demonio, ¿verdad? Identificando que se está comportando de una manera raro. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros en nuestros hogares, nuestros niños o nietos o vecinos puede decir que ese cristiano, esa persona es una persona agresiva? Quizá ha tenido pelea con su vecino y han salido palabras o han comportado de una manera que no eres cristiano, y pues ellos te miran a ti y dicen que eres una persona agresiva. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. A veces nosotros podemos levantarnos en esta manera. Levantarnos por la mañana feroces. ¿Cuántos se levantan por la mañana así? En inglés se dice que no son morning people, morning person. Hay algunas personas que se levantan por la mañana y empiezan a gritar y están tan alegres y dicen good morning, how you doing, empieza a cantar. Yo no soy una persona así. No sé si tú eres así, que te levantas con tan alegría. Carlos, ¿te levantas así? A veces, yeah. A veces se levantan con el moño parado, no sé, como esa manera, hasta que tomen el café, después están tranquilos y pueden hablar con otros. Pero a veces me coge una hora para yo tomar mi café, tomar tiempo con el Señor, después tú me puedes hablar, ¿verdad? Yo no sé cómo tu familia te ve así, en esa manera. A veces somos así, esa palabra, feroces con nuestro esposo, nuestra esposa. Hay matrimonios que se actúan en esta manera contra uno a otro. Pero dice, feroces en gran manera. Ahora sabemos la manera que ellos estaban viniendo. Estos hombres estaban ahí, pero el demonio que estaba en ellos le llevaba a ellos a comportar de esta manera. Estas son las características de un demoniado. Y estando de esa manera, nadie quería pasar por ese lugar.
Yo no voy allá porque están estos hombres y me van a atacar. Estando de esa manera, pues nadie quería pasar, pero una persona sí pasó por ese lugar. Cuando Jesús llegó a la orilla, empezó a caminar en esa dirección. Y Jesús, pasando por allí, demostraba la gracia de Dios dado a los hombres, aun cuando no se merece. Aun cuando no buscamos a Dios, Él todavía viene a nosotros. Aun cuando lo sentimos solos y parece que nadie quiere estar con nosotros, Dios siempre viene a nosotros. Qué bendición que Dios siempre viene en el momento correcto. Dios vino en el tiempo correcto a donde estaban estos dos hombres. Muchas veces Dios viene y está con nosotros y nos da fuerza y fortaleza en ese momento correcto que lo necesitamos y encontramos a Dios ahí con nosotros. Vemos la presencia de Dios en nuestra vida cuando lo más necesitamos. Ahora mira lo que dice estos demoniados, lo que dice ellos a Dios. Dice en versículo 29. Y clamaron diciendo, esos son los demoniados, están clamando a Jesús, viendo a Jesús acercándose a ellos. Y le da a estos dos hombres esta pregunta: ¿qué tienes con nosotros? Interesante, estamos hablando de estos demoniados. Las próximas palabras nos indican que ellos conocen quién era Jesús. Dice, ¿quién tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Este demoniado, este demonio que estaba dentro de ellos, Satanás conoce quién es Jesús, quién es Dios. Aún la segunda pregunta aquí en versículo 29 nos dice que no solamente conocieron a Jesús, pero conocieron lo que viene para ellos. Dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Utilizando esa frase, sabían que venía un tiempo donde ellos van a estar atormentados. Los demonios primero acusan a Jesús de su propósito. ¿Qué tiene con nosotros? Nota que los demonios conocen a Dios por esta manera que le saluda, le habla de Él. Estos demonios atormentaban a estos pobres hombres y querían ser dejados solos. Los demonios dentro de ellos querían ser dejados, que Dios le deje tranquilo a ellos. Por eso le dice, ¿qué tú quieres con nosotros? Recuerda que no es los hombres hablando, es el demonio que está dentro de ellos está hablando a Dios, a Jesús en este momento. Ellos, estos demonios que estaban controlando su cuerpo, su vida, ellos no querían que Jesús venga para interrumpir su trabajo que estaba haciendo con estos hombres. Ellos querían que Jesús, y quizás estaban ahí con sus discípulos, que se vayan y le dejen quieto. También conocían su destino final. Por eso decía, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían su destino. ¿Qué fue su destino? Obviamente el destino de ellos fue el infierno, donde iba a ser atormentados. Los demonios querían la libertad de hacer más daños antes de su tiempo. Antes de ese tiempo, su destino, antes del infierno, y tenían temor que Dios o Jesús le iba a matar a ellos. Sabían que el tiempo estaba limitado. Hermano, escuche bien, Satanás quiere hacer mucho daño en nuestra vida porque Satanás conoce que su tiempo está llegando. Estos demonios conocían
que Dios tenía el poder y sabían que ellos tenían ese camino, este destino para el infierno. Y ahora en este momento Satanás conoce que Jesús viene pronto, que estamos en los últimos días y Satanás va a trabajar doble, va a trabajar overtime para tratar de destruir tu matrimonio, tratar de destruir su familia, tratar de destruir su relación con el Señor, porque Él sabe su destino y Él sabe que viene pronto. Por eso tú y yo tenemos que ser fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a la iglesia. Y tenemos que tener nuestros ojos mirando hacia arriba. Recuerda que aunque Satanás y los demonios no pueden entrar en nosotros, puede afectar lo que está alrededor de nosotros para tratar de tumbarnos o llegar al pecado. Pero tenemos que huir del pecado, tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que estar más en su palabra, tenemos que testificar de Jesús más que nunca. Ahora, número 2, esta noche Jesús ahora escucha o echa a los demonios en versículo 30 a 32. Dice en versículo 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato, un rebaño, un grupo de muchos cerdos. Mateo no menciona la cantidad, pero creo que Lucas o Marcos y Lucas, uno de los dos, menciona que es 2,000 cerdos que estaban ahí en ese momento. Había una gran cantidad. Estos cerdos pertenecían a los gentiles porque los cerdos impuros, los cerdos eran impuros para los judíos. Me imagino que estos cerdos pertenecían a los gentiles. Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo, está hablando ahora los demonios a Jesús, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos, permítenos ir a estos cerdos. Los demonios estaban rogando, dice esa palabra, los demonios le rogaban, estaban pidiendo y pidiendo, Jesús, por favor. Estos demonios tenían que pedir permiso para entrar en los cerdos. Ellos no podían hacer lo que le daba la gana, tenían que pedir permiso a Jesús para que Jesús le dé permiso a ir a estos cerdos. Satanás y los demonios tienen poder, pero no pueden hacer las cosas sin el permiso de Dios. Y vemos que ellos están pidiendo permiso aquí en este versículo. Y los demonios querían entrar en los cerdos porque sabían que venían destrucción si se quedaban. Los demonios no querían estar inactivos. Y si los demonios no tenían poder de los cerdos sin el permiso de Dios, significa que tampoco tienen poder sobre nosotros. Mira la respuesta en versículo 32. Jesús ahora responde, dice, Jesús, les dijo una palabra. Los demonios le preguntaron, permítenos ir a los cerdos. Jesús contesta con una palabra para sacar los demonios de estos dos hombres. Esa palabra es ir. Y en ese momento dice que ellos salieron. ¿Salieron de dónde? Pues salieron de los dos hombres que estaban con estos demonios. Dice en versículo 32, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Dios utilizó una palabra solamente, ir. Jesús demostró su poder sobre los demonios cuando hizo esto. Jesús con solamente una palabra puede sanar y hacer milagros. La verdad es que solo Jesús pensando puede cumplir. Solamente ni usar una palabra,
Jesús y Dios puede sanar a nosotros. Y los cerdos bajaron, se tiraron de este lugar donde había una parte donde se podían tirar. Y estos cerdos se tiraron y llegándose al mar, se ahogaron, murieron. Marcos es que dice que habían 2,000 cerdos, los demonios. Eso significa, y creo que Lucas menciona, cuando hablaban en esa conversación con los demonios, que aún le dice el nombre, que es Legion en inglés, y ese nombre significa una gran cantidad. Si había 2,000 cerdos y los demonios llegaron a los cerdos, a cada uno, significa que los demonios que estaban dentro de estos dos hombres fueron de gran cantidad. No fue un demonio dentro de esos hombres. Tenía que ser suficiente para cubrir que cada cerdo tenga un demonio para después llevarlos a ellos al mar y ahogarse y matarse, que Dios permitió que esto pase. Después, número 3, vemos ahora que el pueblo le pide a Jesús que se vaya. Versículos 33 y 34. Mira lo que dice en versículo 33. Y los que los apacentaban huyeron. Estos hombres que cuidaban a esos cerdos pertenecían a otros en el pueblo. Parecía que muchos le entregaban estos cerdos a esta persona y le cuidaban a ellos, le preparaban como aún vemos aquí en los residenciales. Ellos dejan los cerdos en las calles y los otros le dan comida y se ponen gordos y después lo cocinan en el tiempo de Navidades y comparten, ¿verdad? Y parece que estos cerdos pertenecían a muchas personas del pueblo. Estos que estaban cuidando a estos cerdos dicen que ellos huyeron al pueblo. Dice en versículo 33, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas. Mira, tú sabes que había Jesús, este hombre que sacó demonios. Esos demonios fueron a los cerdos que, mira, pertenece a ti. Tus cerdos estaban demoniados. Y ese cerdo que tú entregaste a mí para cuidarlo, esos cerdos brincaron en el mar y se ahogaron. Imagínate si tú eras dueño de por lo menos 100 de esos cerdos. Y eran parte de su familia y parte de su sostén de comida. Y ahora estos hombres van y dicen, mira, perdona, pero sus cerdos están muertos. Y por eso ellos fueron allá a la ciudad. Le contaron todas las cosas y lo había pasado y lo que había pasado con los endemoniados. No solamente le dijeron a ellos que sus cerdos estaban muertos, pero también le contaron la historia de estos demonios o demoniados que estaban ahí. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Ellos escuchando que sus cerdos están muertos. Ellos ahora salen de la ciudad y van a buscar a Jesús. Dice ahí en versículo 34 que cuando le vieron a Jesús, le rogaron que se fuera de sus contornos o de la ciudad o de esa área. Toda la ciudad vino a Jesús. No era para algo bueno, no era para ver y dar, wow, qué bueno Jesús que tú sacaste estos demonios. No era para venir y decir, wow, Jesús, tú haces milagros, gloria a ti. No era para algo bueno. Ellos venían con propósito de hablar con Jesús y aquí dice que le pidieron a él que se vaya. Eso significa que ellos estaban más preocupados en sus cerdos de aún Jesús y lo que Jesús hizo en la vida de estas personas. Aún conocer el poder de Jesús, y ellos tenían quizás miedo de Jesús y de su poder. También estaban enojados viendo que sus animales estaban perdidos y Jesús salió de sus costas. Ahí la palabra contornos
está hablando de las costas de donde ellos viven. Y Jesús salió, no dio problemas, solamente escuchó y salió de donde ellos estaban. Y ahí vemos este milagro de Jesús sacando estos demonios. Vemos el poder de Jesús. Vemos la manera que Él, con una palabra solamente, ir. Estos demonios que conocían quién Él era, que era el Hijo de Dios, estos demonios tenían miedo. Tenían miedo porque sabían que Jesús tenía poder para matarlo. Tenían miedo porque sabían que Jesús ya tenía algo preparado, su destino. Y pidieron permiso a Jesús para entrar en estos cerdos. Y vemos este gran milagro de Jesús sacando estos demonios de estos dos hombres que estaban a la orilla de Galilea. Vamos a estar en pie esta noche. Vamos a dar gracias, Señor, que Dios tiene poder para sacar y sanarnos en nuestra vida. Y esta noche ahí en pie, orando, hablando con el Señor. Quizás esta noche tú necesitas un milagro en su vida. Quizás esta noche tú estás orando y rogando al Señor que Dios haga un milagro de una enfermedad o de un dolor en su vida. Y quizás este momento de tú pedir, Dios, yo te necesito. Aún viendo este milagro, sabemos que tú tienes poder para sanarnos y sanarme a mí en mi vida. Pero tenemos que creer en la misma manera que muchos de estos que Dios les sanó, no solamente en nuestra historia, pero en otras historias que ya nosotros hemos hablado. Tenemos que tener fe en Dios si queremos que Él nos sane a nosotros. Esta noche quiero que recuerden que Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. No importa las cosas que tú estás pasando en este momento, Dios tiene el poder para sanar, el poder para quitar, y oramos que Dios cumple su voluntad en nuestra vida. Señor, esta noche te damos gracias por este ejemplo que tú nos das a nosotros en el libro de Mateo. Tú permitiste esto en la Biblia, en la palabra, para nosotros leerla y recibir de ella, viendo tu poder de sacar demonios de personas que están en esta condición, demoniados. Y Señor, vemos que solamente una palabra era suficiente para ellos salir del cuerpo de estos dos hombres. Y sabemos que ni tiene que utilizar una palabra, solamente tú pensar tiene poder para hacer cualquier cosa. Y Señor, gracias porque es un recuerdo que el Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso, un Dios que tiene poder y no hay nada muy grande para el Señor. Como leemos el versículo esta noche, Lucas capítulo 1, 37, porque nada hay imposible para Dios. Ayúdanos, Señor, a creer en esa promesa, en ese versículo, sabiendo que no importa qué grande es la enfermedad, qué grande es la tribulación, no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Aun cuando nosotros no somos fieles a ti, tú te mantienes fiel. Gracias, Señor, porque en cualquier momento podemos venir a ti y pedir y hablar contigo. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra para leerla. La manera que tú hablas a nosotros y por la oración nosotros hablamos a ti. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta que tú vengas otra vez por nosotros. Ayúdanos a estudiar lo que estamos haciendo domingo por la noche para ver estos milagros, estas parábolas en la Biblia, para animarnos y conocer que nuestro Dios es poderoso. Es un gran recuerdo. Gracias, Señor, por este milagro. Gracias por los hermanos que han llegado y están presentes, Señor, ha pasado esta hora con nosotros para estudiar tu palabra. Que podemos meditar en estos versículos esta semana y recordar el poder tuyo. Señor, ahora que vamos a terminar en este último himno, te pedimos que tú nos lleves bien a nuestro hogar
Podemos regresar este martes otra vez para escuchar y orar unos por otros. Regresar el miércoles y, Señor, recibir más de tus bendiciones. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.